Listo. Vamos a comenzar ahora con un nuevo tema que complementará un poco de lo que estábamos viendo de covarianza y de función de densidad condicional principalmente. Ok, entonces este tema se llama esperanza condicional. Y bueno, ustedes recordarán que estuvimos viendo las funciones de densidad condicional de ciertas variables aleatorias o ciertos vectores aleatorios. Entonces, antes de ver todo esto de covarianza o de correlación o la matriz de varianzas y covarianzas, nosotros logramos saber cómo es la relación que existe entre dos variables aleatorias analizando esta variable específica. A X dado Y igual a cierto Y. Esta es una variable aleatoria condicionada a otra variable aleatoria. ¿Ok? Sabemos que este de aquí es una variable aleatoria con ciertas características especiales, en particular con función de densidad de probabilidades, cuya función de densidad es esta de acá. X dado Y igual a Y en algún punto X. Y esta la construíamos como el cociente de las densidades conjuntas y la marginal. Entonces arriba poníamos la densidad conjunta del vector aleatorio X, Y, y abajo la densidad de la variable con la que estábamos condicionando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos observando acá es que tenemos una variable aleatoria cuya función de densidad es esta de aquí que estamos observando, que es la que calculamos nosotros para ambos casos, ya sea caso discreto o caso continuo. Nos dimos cuenta que da exactamente lo mismo, tenemos la misma función de densidad para ambos casos, discreto o continuo. Y entonces, bueno, tenemos una variable aleatoria y tenemos su función de densidad. Fácilmente podríamos estar hablando del soporte de la variable. Digamos, solamente son los puntos X en los reales, para los cuales la función de densidad que tenemos acá sea positiva, y bastará sencillamente con decir que la función de densidad conjunta en el punto X sea positiva estrictamente. Y recuerden que la Y minúscula es algo que está fijo. Entonces, en realidad, nos bastará con que esto de aquí sea distinto de cero, ya lo sabemos, y aunque esto de cero, bueno, tendremos algunos puntos de la densidad que tengan probabilidad cero, pero no nos incomoda muchísimo eso para hacer otros cálculos, ¿vale? Bueno, entonces tenemos una variable aleatoria y tenemos su función de densidad. El soporte puede quedar expresado igual como el soporte original de la variable y no pasa nada. Tal vez tengamos algunos ceros acá, como ya nos ha ocurrido antes, pero podemos manejarlo sin mayor problema, ya que esos ceros en realidad van a ser muy pocos, y una vez que sumemos o que integremos, no nos van a reflejar un problema real. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos calcular dos tipos de valores esperados, caso discreto, caso continuo. Lo voy a poner por separado. Uno, caso discreto. El valor esperado de la variable aleatoria X, dado que Y es igual a Y. Y recuerden, en estos casos discreto, continuo, estoy suponiendo que ambas variables son de ese caso, son o ambas discretas o ambas continuas, para hacer las cosas complejas. Tener toda una función de densidad o toda una función de distribución discreta o continua, según sea el caso. ¿Vale? Entonces, en el caso discreto, esta esperanza
se calcularía como una suma para X dentro del soporte original de la variable X. Con eso nos basta. De X multiplicado por la función de densidad condicional X dado Y igual a Y en algún punto X minúscula. Ok, ya sea que usemos esta de acá o utilicemos esta notación, recuerden que ambas significan lo mismo, el cociente de estas dos funciones de densidad, la conjunta entre la marginal y ya está, ¿de acuerdo? Y el otro caso es el caso continuo. Y en este caso lo que tenemos es que el valor esperado, de la variable aleatoria condicional, X dado Y igual a Y minúscula, va a ser esencialmente la misma idea, la integral, y aquí podríamos dejar expresada la integral sobre todo R. No nos interesa, no nos interesa tanto restringirlo al soporte porque todo lo demás va a ser un cero y podemos integrarlo sin ningún problema. Acá restringimos al soporte porque no nos conviene dejar una suma sobre algo no numerable, vamos a tener muchos problemas. Entonces lo restringimos al soporte para poder sumarlo sin mayor problemas, a pesar de que pueda que lleguemos a tener muchísimos ceros, pero no es realmente un inconveniente. Entonces, esta integral de acá nos quedaría la integral de lo mismo, x multiplicado por la función de densidad, la misma integral que siempre usamos para calcular un valor esperado, x por la función de densidad de la variable, ok, integrado esto respecto de x. Y ahí están nuestras dos fórmulas. Estas dos fórmulas cumplen algunas condiciones que son muy interesantes. En cuanto sumemos sobre todas las x's que están acá, se van a perder esas x's. El índice en una suma siempre se pierde. Lo mismo que la x acá en la integral, donde integramos respecto de cierta variable y la integral está definida, digamos, como esta, sobre todo r, o sobre cierto intervalo, se va a perder el índice con el cual estamos sumando. Por ejemplo, en el caso de una variable aleatoria Poisson, nosotros sabemos que si sumamos, digamos, x multiplicado por la función de densidad de la Poisson, sabemos que la Poisson puede ir desde 0 hasta infinito. En tal caso, multiplicaríamos por la función de densidad de la variable aleatoria Poisson, que esto es e a la menos lambda por lambda a la x dividido entre x factorial, ¿no? Es algo de este estilo. Y entonces cuando nosotros hacemos toda esta suma de acá y calculamos la esperanza de la Poisson, termina dándonos esto lambda, ¿cierto? Ese es el resultado que nosotros observamos y es más o menos sencillo de hacer. El caso es que al momento de realizar esto, se pierde el índice, es decir, x ya no aparece. Estas x sobre las cuales estamos sumando pues van a dejar de existir. Esto ya no depende de quién es x. Y lo mismo sería si esto fuera una integral, por ejemplo, de la variable aleatoria exponencial. Cuando integramos su función de densidad, pues ya no nos aparece ninguna x ahí, solo nos queda 1 entre el parámetro. En ese caso, la esperanza es 1 entre lambda. Pero bueno, lo que trato de decirles es que el índice sobre el cual estamos sumando aquí, x, va a desaparecer, igual que va a desaparecer justo en estas fórmulas que tenemos acá. Tanto para la esperanza vista como una suma, en el caso discreto, como una integral, va a desaparecer este índice x. Pero hay algo que se va a quedar sobre lo que no estemos sumando, que está fijo. Por ejemplo, en este caso es lambda. Y esto, como pueden ver, es una función que depende de lambda. Si lambda es igual a 1, pues la esperanza es igual a 1. Si lambda es igual a 3, pues la esperanza es igual a 3. Y así sucesivamente tenemos muchas alternativas. El asunto es que el valor esperado no depende del índice que estamos sumando, pero depende de las constantes que tienen cierto valor que no estamos modificando acá. Por ejemplo, ciertos parámetros de esta función condicional que, bueno, van a depender de la conjunta y desde luego de la marginal.
pero particularmente hay un valor también que está ahí que no se va a mover, que es este Y minúscula. Si yo le doy un Y de cierto estilo o le doy otro Y de otro estilo, va a cambiar el valor del valor esperado de esta variable aleatoria condicional. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, lo que nosotros observaríamos es que esta esperanza que está aquí es una función de Y. ¿Ok? Es una función de la variable Y minúscula. Y lo mismo esta de acá. Es una función de la variable Y minúscula. Si yo doy una Y diferente, esta esperanza puede cambiar y esta de aquí lo mismo. En cada caso puede cambiar el valor esperado de una forma distinta. Vamos a ver un ejemplo, porque en realidad no hay mucho más que ver en la parte teórica. Digo, vamos a probar que se cumplen ciertas características de la densidad condicional, tal cual como se cumplen en el caso no condicional. Por ejemplo, nosotros sabemos que esta es una función de densidad que cumple todas las características de una función de densidad. Es mayor o igual que cero y su suma o su integral, según sea el caso, nos va a dar algo, nos va a dar exactamente 1 si sumamos sobre todo el soporte o si integramos sobre todo R. Y lo mismo va a pasar con el valor esperado, nos va a dar las mismas características de una esperanza. Es un valor que está en R, ¿ok? Esto está en R, aunque es función de Y. ¿Vale? O sea, para cada Y vamos a obtener un valor real. Eso es lo que va a pasar, igual que con la esperanza de la Poisson, que ustedes recuerden que, como ya dijimos hace rato, es lambda. Entonces, para cada lambda, esto de aquí está en R. Ajá, es como si esta esperanza nos fuera a dar algo así como lambda multiplicado por Y. Entonces, si tenemos un valor de lambda y un valor de Y, nosotros obtenemos un valor esperado en ese caso. Eso es lo que ocurre. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Calculamos un valor esperado condicional, vemos los diferentes casos en los cuales esto funciona y, y ya, ¿ok? Entonces, el ejemplo dice lo siguiente, consideremos a una variable aleatoria, un vector aleatorio, x, y, cuya función de densidad de probabilidades es la siguiente. Voy a poner la conjunta, claro. Como sigue. Ok, entonces voy a poner acá una tabla para poner la función de densidad conjunta. Vamos a hacerlo más o menos sencillo, así como los ejercicios que resolvieron con Fer la otra vez. Que eran más o menos como de 3 por 3, ¿no? Entonces voy a poner aquí a la variable x y acá abajo a la variable y. Vamos a suponer que el soporte de ambas es 0, 1 y 2. Y la de acá también 0, 1 y 2. Y voy a poner una densidad aquí cualquiera. Octavo, 3 octavos, 0, 2 octavos, 1 octavo. Ahí está. Ahí tenemos la función de densidad. Ahora, con esta función de densidad nosotros podemos establecer fácilmente las marginales. Recuerden que podemos dibujar aquí una línea y sumar sobre estos renglones, es decir, sumar sobre todos los valores de la variable x, nos devolvería la función de densidad de la variable y. Entonces, la función de densidad de la variable y en algún punto y minúscula, correspondiente a estos valores 0, 1 y 2, nos da los valores según esta suma. Entonces, la suma sobre todo este renglón nos devuelve 4 octavos. Voy a dejarlo así en vez de ponerlo en medios. Ahí está, 4 octavos. La suma sobre este renglón nos devuelve 3 octavos. La suma sobre este renglón nos devuelve 1 octavo. ¿Ok? ¿Y qué nos dice esto de aquí? Bueno, nos dice que la probabilidad de que la variable aleatoria y tome el valor 1, por ejemplo, es 3 octavos.
que es este de acá. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la función de densidad marginal de la variable aleatoria y expresada como un vector con los 3 puntos de su soporte, 0, 1 y 2. Por otro lado, abajo podemos establecer la función de densidad de la variable aleatoria x si nosotros sumamos sobre todos los valores de las, de las columnas en lugar de los renglones. Entonces aquí yo podría poner a la función de densidad de la variable x vista como la suma de todos estos. Aquí tendríamos 3 octavos, acá 4 octavos y finalmente 1 octavo. Y ahí está, la función de densidad de x y la función de densidad de y en las sumas hacia arriba y hacia abajo y listo. Si nosotros sumáramos cualquiera de estas dos, la suma de esta o la suma de esta nos da 1, no podemos ver, y es lo mismo que sumar todas las entradas de lo que está ahí adentro. Perfecto. Ahora con esto que está acá, podemos calcular la función de densidad condicional. X dado Y en algún punto X dado Y minúscula. ¿De acuerdo? Vamos a tener otra vez una determinada tabla. Dependiendo del valor, desde luego, de Y minúscula. Por ejemplo, voy a escribirlo de la siguiente forma. Tendríamos f de x dado y en x dado, digamos, y igual a 0, que es el primer valor que puede tomar la variable y. Esto de acá, para diferentes valores de x, nos daría estos diferentes casos. Voy a poner aquí 0, x igual a 1, y hasta acá x igual a 2. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros observaríamos? Primero, f de x dado y igual a 0 en 0, por decirlo de alguna manera, sería la conjunta de ambos en 0,0, que es 1 octavo, ¿ok? Dividido en f de y en 0. Para esto tenemos la marginal que está acá. Y entonces si hacemos las cuentas, bueno, pues esto nos daría 1 octavo dividido entre 4 octavos. Si hacen las cuentas rápidas, pues esto les da 1/4. Por eso fue buena idea dejar esto en términos de octavos para poder hacer unas divisiones muchísimo más sencillas cuando tengamos la conjunta entre la condicional. Y ahí está. Entonces, la probabilidad de que esto valga 0 podría dar un número mayor que 1. No, no podría, Ricardo. En realidad lo puedes probar fácilmente. Mira que este valor, f de y igual a 0, es la suma de todos estos. Entonces es la suma de las condicionales en los cuales y es igual a 0. Por lo tanto, digamos, tendrías que esto, así como está escrito, la condicional, digamos, te quedaría de la siguiente forma. Lo podrías escribir muy fácilmente como la conjunta arriba, ¿ok? Y abajo la suma de estos 4 valores. Particular tendrías aquí f de x en 0, 0, más f de x en 1,0 más el otro valor que es 2,0. Entonces, como puedes ver, siempre te va a quedar algo dividido entre la suma de un montón de cosas, entre ellas el que está arriba. Entonces, este dividido entre este más un montón de cosas. Lo máximo que puede valer el cociente es un 1 si todo lo que está acá vale 0. Pero no, nunca puede sobrepasar el 1, ya que en realidad está sumando una cantidad dividida entre algo mayor o igual, ¿ok? Entonces, eso naturalmente lo puedes ver fácilmente, que no te puede dar algo superior al 1 nunca, ese cociente. Bueno, vamos a continuar. Esto nos dice que la probabilidad de que la variable x valga 0, dado que la variable aleatoria y ya valió 0, es igual a 1/4. Si seguimos con esto y calculamos la probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a 1, condicionado a que la variable aleatoria y tomó el valor de 0, si calculamos ese cociente, sería entonces la conjunta, digamos, f de xy en 1,0 dividido entre
f de y en el valor 0. Entonces el 1,0 como ven es 3 octavos y f de y en 0 es 4 octavos como tenemos acá. Entonces nos quedaría 3 octavos dividido entre 4 octavos. Finalmente, bueno, pues esto es 3 entre 4, 3 cuartos. Y la última parte de la función de densidad es algo muy sencillo porque la conjunta vale 0. Entonces, y de hecho lo podemos ver ya directamente acá, la densidad que tenemos aquí ya, ya suma 1 si tomamos nada más en cuenta estos dos valores. Pero bueno, eso es porque la conjunta en el siguiente valor vale 0, dividido entre esta cantidad, pues nos da igual 0. Y aquí está. Entonces, la densidad condicional de x dado y igual a 0 son estos tres puntos que están aquí. Lo podemos expresar así y podemos seguirnos de esta forma como con una tabla. Por ejemplo, ahora yo podría calcular la función de densidad de la variable x dado y en el punto x, 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome cada uno de sus tres valores condicionados a que la variable aleatoria y tomó el valor 1? Y se calculan exactamente igual, pero ahora necesito este renglón. La conjunta dividida entre quien condiciona. Y como pueden ver ahí fácilmente nos da esto 2/3. En el siguiente caso 1/3 y en el último caso otro 0. Y este 0 se debe otra vez a que la conjunta en ese punto vale 0. Como pueden ver, el soporte de la variable condicional x es 0 y 1 en estos dos casos. Es decir, para y igual a 0 y para y igual a 1, el soporte se ha reducido nada más a los dos primeros valores. ¿De acuerdo? Y ahora f de x dado y en y igual a 2. En este caso, la conjunta vale 0 en estos dos puntos. Entonces, la probabilidad aquí es igual a 0. La probabilidad es aquí igual a 0. Y el cociente de estos dos, pues son la misma cantidad, 1/8 y 1/8. El cociente nos va a dar 1. ¿Ok? Y entonces aquí podemos dejar expresado esto como si fuera una tabla con todas las probabilidades que acabamos de obtener. Digamos otra vez, para cada uno de los valores de y para cada uno de los valores de x, tenemos una probabilidad diferente. En cada renglón lo que observamos es una función de densidad diferente. Aquí los renglones, como pueden ver, suman 1, todos los renglones. Entonces lo que estamos observando aquí es una función de densidad condicional para cada uno de los renglones, es decir, para cada una de las y's. Para y igual a 0 es una densidad, para y igual a 1 es una densidad y para y igual a 2 es otra densidad. Dependiendo del valor de la variable y, observamos diferentes funciones de densidad. Y con eso podemos calcular, como estábamos viendo hace rato, el valor esperado. Entonces, tendríamos tres valores esperados diferentes. Caso 1, en el cual, digamos, y es igual a 0, si nosotros calculamos la esperanza de la variable aleatoria x, dado que y es igual a 0, ¿okay? Vamos a tener aquí un valor real que es el correspondiente a utilizar esta función de densidad que está acá. ¿Y qué nos daría esto? Nos daría 0 multiplicado por 1/4, es decir, el valor que puede tomar multiplicado por la probabilidad de que lo tome, más 1 multiplicado por 3/4, el valor que puede tomar multiplicado por la probabilidad de que lo tome, más 2 multiplicado por 0. Recuerden que aquí estoy utilizando la fórmula que está acá que me dice suma sobre todo el soporte de la variable. Entonces el soporte de la variable pues son estos tres puntos, 0, 1 y 2, ya que los tres puntos tienen probabilidad positiva. Solamente que ya con el condicional que estamos teniendo acá, uno de los puntos de este soporte tiene probabilidad 0, pero no importa, ¿ok? Eso pues de todas maneras va a estar sumando un 0, no va a estar contando realmente a el valor esperado que nosotros estamos tratando de construir. No nos va a hacer ninguna diferencia incluirlo o no incluirlo. Y como a lo más es una cantidad numerable de puntos, pues sí podemos sumarla y no pasa nada. Nos va a dar un montón de ceros y ya está. ¿Ok?
Entonces, este valor esperado, pues como pueden ver fácilmente, nos da 3/4, que es lo único que sobrevive. Esto se hace 0, esto se hace 0, y la esperanza nos queda 3/4. Lo cual es bastante claro, porque incluso si ustedes se ponen a analizarlo, x dado y igual a 0, esta es una variable aleatoria con una distribución Bernoulli de parámetro 3/4. Y pues sí, los únicos valores que puede tomar son 0 y 1, por lo tanto, pues es una variable aleatoria Bernoulli. La probabilidad de que tome el 1 es 3/4, y entonces eso es el parámetro. Por lo tanto, su valor esperado también va a coincidir con el parámetro, que es precisamente 3/4. Aunque bueno, no nos interesa encasillarla en una distribución específica. Lo único que estamos buscando nosotros es calcular el valor esperado de la variable. Ahora, caso número 2. También podemos calcular ahora nosotros el valor esperado de x dado y igual a 1. Y esto se realizaría de la misma forma. El valor esperado de x dado que y es igual a 1 sería otra vez sumar los tres posibles resultados que están aquí por sus probabilidades. 0, que tiene probabilidad 2/3 de ocurrir. 1, que tiene probabilidad 1/3 de ocurrir. Y el 2, que tiene probabilidad 0 de ocurrir. Obviamente, otra vez esto nos va a quedar 1/3, que es la probabilidad de observar un 1. Y ahí está. Este es el valor esperado. En este caso es 1/3. Y el último punto, caso número 3, la esperanza de la variable x condicionado a que la variable y vale 2. Fácilmente ustedes pueden ver que esto va a ser 0 multiplicado por 0, que es la probabilidad. 1 multiplicado por 0, que es su probabilidad, y finalmente 2 multiplicado por 1, que es su probabilidad. Finalmente este valor esperado nos da 2. Y esto es porque x dado y igual a 2 es una constante que toma con probabilidad 1 el valor 2, que es lo que vemos acá. Probabilidad está totalmente cargada a un único punto, que es este. Y es porque la conjunta y solo tiene un único valor posible. Si la variable y vale 2, entonces la variable x forzosamente tiene que valer 2. No hay mayor posibilidad para esta variable. Todos los demás tienen probabilidad 0. Lo que observamos aquí es una dependencia de la esperanza a la variable con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, aquí esto es 3/4 en el caso en el que y vale 0. Esto de acá vale 1/3 si y es igual a 1. Y esto es 2 si y es igual a 2. Entonces, la relación no es evidente, no es obvia, nos podemos establecer una relación funcional, una relación, digamos, de analítica entre ellas, como una cosa funcional, pero sí observamos que existe la relación. Entonces, al 0 le estamos asignando 3/4, al 1 le estamos asignando 1/3 y al 2 le estamos asignando el 2. Ahí están las tres asignaciones que tenemos, y esto va a pasar inclusive si la variable aleatoria tiene un soporte infinito, infinito numerable o infinito no numerable, ya que pues justamente esto va a depender de quién es y. Y no se está moviendo aquí en la suma, no es el índice, y por lo tanto no va a desaparecer. Acá lo mismo, y no se está moviendo en esta integral, no depende para nada de la variable respecto a la cual estamos integrando, y por lo tanto pues vamos a tener que esta función depende de esa variable. Ambas son funciones que dependen de quién es y minúscula, como precisamente observamos en el ejemplo. Dado una y minúscula, tenemos un valor esperado. Y lo mismo abajo y lo mismo en el siguiente. Tenemos 3 casos en los cuales eso ocurre. ¿Ok? Y ahora hay algo un poquito interesante aquí. Tenemos 3 posibilidades para este valor esperado que estamos observando. 3 posibilidades para esta esperanza condicional. Y como pueden ver, hay ciertas probabilidades para cada uno. Por ejemplo, nosotros conocemos la probabilidad de que y valga 0. La probabilidad de que y valga 0 es 4/8. La probabilidad de que y valga 1 es 3/8. Y la probabilidad de que y valga 2 es 1/8. Entonces, nosotros podríamos decir que si no conocemos quién es y, digamos, por ejemplo, yo podría preguntarles, oigan,
tiene sentido preguntarse por, digamos, la probabilidad de, sin establecer una y minúscula, la esperanza de x dado y, les digo, sin establecer aquí nada, la esperanza de x dado y valga 3/4. Esta probabilidad sería, pues no lo sé, 4/8, por ejemplo. ¿Tendría sentido algo así? Porque en realidad yo estoy viendo aquí una cosa que tiene tres posibilidades. Esta y esta. ¿Y de qué depende que tome cada una de esas posibilidades? Pues de una variable aleatoria. Entonces, esa en sí es una variable aleatoria. Obviamente, porque nosotros ya habíamos establecido que si teníamos una función llamada g respecto de una variable aleatoria, esto de aquí es variable aleatoria. Y aquí está nuestra función. Nuestra función nos dice, si vale 0, entonces dale el valor 3/4. Si vale 1, entonces vale el valor 1/3. Si vale 2, entonces dale el valor 2. Ahí hay una función muy clara de quién es esta función. Realmente, otra pregunta que nos podemos hacer es que si g de y, podemos establecer una función de y como el valor esperado de x dado y. ¿Sí se entiende? Obviamente aquí está un poquito raro porque no estamos usando la y minúscula y no sabemos qué es esto de la esperanza condicional si no le damos un cierto valor a la variable. Entonces, para responder esta pregunta un poquito raro que tenemos aquí, nosotros podemos definir una función de R en R. Digamos, G que tome valores en los reales y vaya a dar a los reales, ¿no? Y la relación la establecemos de la siguiente forma. G de y minúscula sea igual al valor esperado de x dado y mayúscula igual a y minúscula. Y ahí está nuestra función. Aquí está establecida perfectamente los tres valores de, la variable, de la variable y minúscula y a dónde va a ir a dar. Entonces, g de 0 es 3/4, g de 1 es 1/3 y g de 2 es 2. Ahí está la función. Ahora, si esta función se la aplicamos a una variable aleatoria, tendríamos que observar una variable aleatoria, g de y mayúscula, tal cual como lo hemos hecho muchas veces nosotros. Entonces, en este específico caso, pues podríamos nosotros observar una función completa. Voy a dejar esto tantito por si necesitan terminar de copiar y ahorita abajo. Entonces, nosotros observaríamos una función completa que ahorita voy a describir y, digamos, asociar esos eventos a ciertas probabilidades e inclusive calcularle un valor esperado a esta nueva variable que se llama g de y. Bueno, para acabar con eso, antes de seguir aquí, nosotros inclusive podríamos calcular, por ejemplo, el valor esperado de x, ya que estamos en estas. El valor esperado de x es 0 por 3/8, más 1 por 4/8, más 2 por 1/8. Entonces nos quedaría 4/8 más 2/8 son 6/8. Solamente para tener esto en consideración acá. Y la esperanza de y nos queda algo más o menos similar. Nos queda 3/8 más 2/8, que sería esto, sea 5/8. Y ahí está, la esperanza de y la esperanza de x. Nada más para tenerlas en consideración ahorita que estemos trabajando. Bueno, esas dos esperanzas que podemos calcular fácilmente, pues nos dan un poquito de información. Ahora, ¿cómo es esta función g? Bueno, miren esto, en realidad g de y minúscula, que ya establecimos como el valor esperado de x, dado y minúscula, dado y igual a y minúscula, esta es una función que toma tres valores posibles, como ya calculamos. Toma el valor 3/4,
¿ok? Y esto lo hace para y minúscula igual a 0. Toma el valor de 1/3, ¿ok? Y esto lo hace para y minúscula igual a 1. Y toma el valor de 2 para y minúscula igual a 2. Entonces aquí está nuestra función que va de cierto conjunto de los reales a otro cierto conjunto de los reales. Vamos de R en R y para cada y minúscula que nosotros observamos, obtenemos un valor esperado diferente que son estos tres valores que están acá. Entonces esta es una G de y minúscula y nosotros podemos asociar al evento, digamos, entonces tendríamos que el evento en el cual y es igual a y, este es un evento que es equivalente al evento en el cual la esperanza de x dado y igual a y, ¿ok? Fue igual a g de y, digamos, ¿ok? Entonces es un evento en el cual está implicando que esta esperanza nos da este específico valor que está acá. Una vez que la variable y toma este valor, entonces la esperanza condicional toma este otro valor. ¿Y qué es este evento? Bueno, pues no es más que una colección de los omegas en el espacio muestral. Es los casos en los cuales el experimento, digamos, nos llevó a eso. Eh, digamos, la esperanza de x dado y, o voy a poner así como si esto fuera una variable aleatoria, valuado en omega, es igual a g, no, lo vamos a poner así, es igual a la esperanza de x dado y igual a y minúscula. ¿Ok? Algo de ese estilo. Y entonces nosotros sí podemos establecer probabilidades si lo hiciéramos de esa forma. Digamos, la probabilidad de que y sea igual a 0, como calculamos allá arriba, es 4/8. Y esto implicaría entonces que la probabilidad de que la variable esperanza de x dado y, sin ninguna y particular aquí, sea igual a 3/4, esta probabilidad sea lo mismo, 4/8. ¿Ok? Entonces, si nosotros definimos una variable a partir de una función que es esta, g de y aplicamos entonces g a la variable y mayúscula, entonces este de aquí tiene que ser una variable aleatoria. Y su función de densidad va a estar en función de la variable y. Por ejemplo, la probabilidad de observar un 0 va a ser lo mismo que la probabilidad de observar 3/4, que es lo que vemos aquí. La probabilidad de 0 y la probabilidad de 3/4 en estas dos variables son la misma. ¿De acuerdo? Esta es una transformación muy sencilla de una variable aleatoria. Y entonces podríamos dar todas las probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que y sea igual a 1, que nosotros también habíamos calculado que era 3/8. Esta probabilidad nos dice que la probabilidad de que observamos el 1/3 en esta otra variable, es decir, la probabilidad de que lo que nosotros entendemos ahorita como la esperanza de x dado y sea igual a 1/3, esta probabilidad es igual a 3/8. Y la otra posibilidad es que la variable aleatoria y tome el valor 2 y esto lo hace con probabilidad 1/8, lo que implicaría que la nueva variable que estamos observando nosotros, esta de acá, tome el valor 2 con probabilidad 1/8. Y entonces observamos que tengo una función de densidad aquí, positivo para los tres casos y la suma de estos tres me da igual a 1. Entonces, tengo una función de densidad y por lo tanto inclusive podría yo establecer un soporte. El soporte de la variable que estoy diciendo que se llama x dado y, el soporte de esta variable son tres posibles valores, 3/4, 1/3 y 2. No lo colocamos en el orden específico de la variable, sino en el orden en que nos ocurrió esto de acá. ¿Ok?
Entonces estamos observando una variable aleatoria con un específico soporte y con una específica función de densidad de probabilidades. Entonces, noten que nosotros pasamos de tener la función de densidad condicional, esta de acá, función de densidad de X dado y después de eso obtuvimos la función de densidad de la variable X dado Y. ¿Ok? Estamos obteniendo esta función de densidad y esta de acá depende tanto de X como de la variable Y, ¿no? Pero digamos nada más nos está dando valores para la esperanza condicional, que sería esta de acá. Y ya no tenemos más que un único valor. La probabilidad de observar esto es esta, la de esto es esta, la de esto es esta y ya está. Tenemos una variable aleatoria con tres posibles valores, tres valores en su soporte y las tres probabilidades que están allá. Y otra vez, tengo una variable aleatoria, tengo su función de densidad. La pregunta natural que nosotros nos podemos hacer siempre cuando tenemos eso es ¿cuál es el valor esperado? ¿Ok? Entonces nosotros podríamos calcular ahora la esperanza de esta nueva variable aleatoria que nosotros estamos llamando esperanza de X dado Y. ¿Ok? Y este valor esperado pues va a ser algo más o menos fácil de calcular. En realidad, pues no tiene ningún chiste hacer el cálculo de ese valor esperado, ¿cierto? Tengo el soporte, tengo la densidad, pues es sencillo calcular una esperanza. Entonces, la esperanza de X dado Y es lo siguiente. Sería el valor que puede tomar, que es 3/4, multiplicado por la probabilidad de que lo tome, que es 4/8, más el otro valor que puede tomar, que es 1/3, multiplicado por la probabilidad de que lo tome, que es 3/8, más su último valor, que es 2, multiplicado por la probabilidad de que lo tome, que es 1/8. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los tres posibles valores y vemos que esto nos quedaría 3/8 más 1/8 más 2/8, ¿cierto? Si hacen la suma de todo esto, pues bueno, les queda en total 6/8. Y ahí está, entonces la esperanza de esta variable aleatoria resulta ser 6/8. Pero este 6/8 ya lo habíamos visto en algún lado, ¿no? De hecho, podríamos ver que acá arriba, aquí está, el 6/8 había aparecido justo aquí. Resulta que esta esperanza coincide con la esperanza de la variable aleatoria X. Entonces, bueno, lo ponemos acá nada más como dato curioso. Resulta ser que para este específico caso que estamos viendo, la esperanza condicional de X dado Y tiene el mismo valor esperado que la variable X. Entonces, pues bueno, esto pasó una vez, quién sabe si pasa eternamente, ¿no? Lo podemos dejar acá como una duda. ¿Esto siempre va a ocurrir o nada más fue un caso curioso? Por el momento, pues parece que nada más fue una feliz coincidencia que pasara esto. Quién sabe si llegará a pasar eternamente. Bueno, esto que estamos haciendo, pues nos falta definir bien el hecho de que esta de acá sea una variable aleatoria. Ahorita nada más lo estamos diciendo como un poquito al aire, definiendo una función, calculando la función valuada en una variable aleatoria y por lo tanto tendríamos un montón de probabilidades relacionadas con eso. Pero para no dejarlo tan al aire, voy a definir lo que sería la esperanza condicional en ese caso, vista como una variable aleatoria, vista como precisamente esto que está acá, una variable que no tiene la evaluación en y igual a y. Entonces, para eso voy a poner una definición de las dos cosas que puede significar esperanza condicional. Entonces, la definición dice lo siguiente. Si nosotros tenemos a dos variables, X y Y, variables aleatorias, tales que, tales que X tiene esperanza finita, okay, tales que X tiene esperanza finita, entonces definimos
a lo siguiente. 1. La esperanza condicional de X dado Y, cuando Y toma un específico valor Y minúscula, se va a definir tal cual como ya lo habíamos hecho en los dos casos, caso continuo y caso discreto. La integral sobre todo R de X multiplicado por la función de densidad condicional en X dado Y minúscula, integrado respecto de X. Y en el caso discreto, como la suma sobre todos los valores en el soporte de la variable X, de X multiplicado por la densidad condicional de X dado Y. ¿Ok? Entonces, lo que observamos aquí es que este es un valor en R que depende de la variable Y. Es un valor en R, es decir, es un valor real que depende de Y. ¿Ok? Así como pasaba con el caso de la variable aleatoria Poisson que describimos al principio, puede darnos un valor que dependa de Y, pero en realidad estamos hablando de una Y minúscula y eso está en R, entonces es un número real. Y el punto número 2, podemos definir ahora a la esperanza de X dado Y, ¿ok? Así sin ningún valor. Y este de aquí es una variable aleatoria definida con la siguiente relación. Si nosotros tomamos a la variable aleatoria y la definimos en algún omega específico, la evaluamos ahí, lo que nos va a dar es X dado Y igual a ese Y de omega que está ahí. ¿Okay? Recuerden que Y de omega es un valor real, digamos un Y minúscula. Entonces, cada que nosotros damos un omega específico, pues vamos a obtener esto. Lo que estamos haciendo al evaluar esto es lo mismo que estamos haciendo justamente acá. Entonces, esta es una variable aleatoria que toma este valor siempre y cuando Y sea igual a 0. Toma este valor siempre y cuando Y sea igual a 1. Toma este valor siempre y cuando Y sea igual a 2. Entonces, nos está dando un específico valor esta variable aleatoria, que es cuando Y toma ese valor Y de omega. Recuerden ustedes, Y de omega pues me devuelve algún Y minúscula y esto está en R. Entonces, la evaluación de esta variable aleatoria depende de evaluar a la variable aleatoria Y. Y una vez que la evaluamos, obtenemos un valor específico este de acá. ¿Ok? Y para terminar la clase de hoy, voy a dejar un teorema que probaremos la siguiente vez, que justamente este teorema nos va a decir si esto de acá fue o no fue casualidad, lo que está allá arriba con los valores esperados. Entonces, enuncio el teorema y terminamos, y la siguiente vez probamos el teorema. Ok, entonces el teorema dice lo siguiente. Este es conocido como el teorema de la esperanza iterada. Ok, el resultado se conoce así, esperanza iterada. Y entonces nos dice lo siguiente. La esperanza de cualquier función que tú tengas de tu variable X, la que sea, la puedes escribir como la esperanza de la esperanza de esa misma función condicionado a alguna variable Y. Cualquier variable que tú quieras. Obviamente esto requiere que la esperanza sea finita, ya que la definición que tenemos ahí arriba nos dice que podemos definir esta esperanza condicional siempre y cuando el valor esperado de la variable que está inicial, de la variable que está aquí, sea finito. Entonces, si X tiene esperanza finita, entonces podemos definir a la esperanza condicional de la variable. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Si esto es finito, entonces podríamos definir esta que está aquí adentro y además sacarle el valor esperado. Pues de hecho coincide con esta de acá. Un corolario de este resultado que tenemos aquí, que en realidad es como normalmente se usa, la esperanza de una variable aleatoria X siempre va a coincidir con el valor esperado de X dado Y
y luego sacarle el valor esperado a eso. Okay. Y parece un resultado muy inútil, pero en realidad es un resultado que vamos a ver que tiene unas aplicaciones muy interesantes y muy buenas para nosotros. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, pues entonces este resultado lo probamos la próxima clase. Yo creo que solo lo voy a probar para este caso, nada más para no cargar tanto la anotación y verán que la prueba hacia el caso general no conlleva muchísimas más dificultades, pero bueno, la próxima clase vemos eso. Pues bueno, terminamos por hoy, chicos. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos la próxima clase.